Bueno, entramos hoy entonces en el último video sobre este extenso desarrollo del tema de fuentes del crecimiento económico. Nosotros habíamos visto en el video anterior una limitación conceptual del enfoque de fuentes que se refería a cuando en la economía, digamos, funcionaban situaciones de externalidades o de discrepancia entre productividades marginales privadas y o sociales, o precios o costos, diferencia entre precios y costos privados y sociales, o sea, entre precios de mercado y precios de oportunidad. Hoy vamos a ver una segunda y una tercera limitación conceptual de este enfoque. La segunda limitación, el esquema de fuentes, ya lo tenemos todo claro, hay una función de producción agregada, por lo menos en el enfoque primal, donde el producto depende de varios factores, correlatos, explicaciones del crecimiento, o sea, de los movimientos de Q. En la versión más utilizada, vimos que se utilizan los insumos capital físico, el insumo trabajo, horas trabajadas, y el insumo tecnología o cambio tecnológico. Ahora, si yo quiero descomponer este producto entre estos tres componentes, asignarle a cada uno de ellos una responsabilidad o explicación del crecimiento de Q, tiene que, es necesario, digamos, conceptualmente, que cada uno de estos correlatos es independiente del otro, digamos. Porque si, por ejemplo, se dan estas situaciones de relaciones funcionales, si las variaciones de K dependen del nivel tecnológico o de las variaciones del nivel tecnológico, o si las variaciones de ese nivel tecnológico dependen de las variaciones o de la acumulación de capital. Estas dos relaciones son casi obvias en el crecimiento. Cuando hay cambios tecnológicos, esos cambios tecnológicos, la destrucción creadora de Júpiter, significa inversiones nuevas, así que va a haber grandes impulsos para variaciones del capital. O cuando hay cambios en la inversión, supongamos, espíritus o, digamos, animal spirits, en la idea de Keynes, muy fuerte y se invierte mucho, gran parte de esa inversión va a llevar incorporada tecnología nueva. Y entonces va a estar generando cambios tecnológicos. Así que es muy factible esta dependencia, particularmente de los argumentos acumulación de capital, inversión y cambio tecnológico. ¿No es así? En realidad, ya solo en su primer artículo, en el paper original de él, bueno, él sacó la conclusión de que prácticamente todo el crecimiento del producto por hombre dependía de la tecnología y no de la acumulación de capital. Sí, pero después de llegar a ese resultado numérico, dice, de cualquier manera, en los hechos, en el crecimiento, los cambios tecnológicos se producen si hay inversiones nuevas, porque generalmente van incorporados en en las nuevas máquinas, en los nuevos capitales físicos. Así que la acumulación de capital puede no explicar nada, pero ser el causal de todo. Y consecuentemente está planteando claramente esa limitación que tiene un enfoque de fuentes
si hay dependencia, o sea, si cada uno de estos tres argumentos no es independiente, absolutamente independiente de los otros dos. Colapsa la descomposición. ¿Cuánto asignarle al cambio tecnológico? ¿Cuánto asignarle al capital? Si cada uno de ellos dependen recíprocamente, funcionalmente del otro. Bueno, vayamos entonces a la última y más importante de las limitaciones del enfoque de fuentes, que es las relaciones que se plantean en los hechos, en los procesos de crecimiento y en los procesos de desenvolvimiento de una economía, que son las posibles relaciones entre ciclo y tendencia. Este tema macroeconómico es de vital importancia en la macroeconomía actual. Permanentemente se plantean estudios teóricos y esencialmente empíricos para ver los movimientos cíclicos. Aun cuando yo le saque la tendencia, haga movimientos de-trend, ¿son variables de carácter estacionario alrededor de una tendencia exógena? ¿O no? ¿O no son estacionarios? ¿Inciden los movimientos en el producto efectivo, en el ciclo, movimientos de corto plazo, sobre el producto potencial, o sea, sobre el proceso de crecimiento de largo plazo, la tendencia, los factores estructurales de largo plazo? ¿Inciden, no inciden? ¿Tienen los movimientos o shocks cíclicos persistencia o desaparecen después de 1, 2 o 3 periodos? Si tienen persistencia, cada movimiento o shock cíclico deja un impacto absolutamente persistente, permanente, sobre el producto potencial o sobre el crecimiento de largo plazo. Entonces, claramente, este tema que, repito, se discute enormemente en la macroeconomía actual y hay enorme cantidad de posiciones distintas, los estudios empíricos, si la serie del producto tiene raíz unitaria, o sea, consecuentemente es una variable no estacionaria, si no tiene raíz unitaria, consecuentemente es una variable estacionaria, los movimientos de corto plazo. Hay enorme discusión sobre esto, pero esta discusión, en cuanto no está definida, incide sobre el tema nuestro, sobre el tema de si conceptualmente es sostenible el esquema de fuentes tal cual se plantea en los estudios, y ha estado planteado en los estudios que nosotros hemos visto, o tiene serias inconsistencias conceptuales cuando eventualmente hay relaciones muy fuertes entre los movimientos de corto plazo y los movimientos de largo plazo de una economía. Nosotros hemos visto, este párrafo está dedicado a eso, hemos visto que los estudios que hemos analizado, y obviamente muchos otros que hubiéramos analizado, son estudios de fuentes, pero con el espíritu de que se trata de medir las explicaciones de un proceso de crecimiento de largo plazo, no un proceso de corto plazo, de 1, 2, 3 años, influidos por movimientos de corto plazo cíclicos o circunstanciales. No, se trata de ver si una economía que ha estado creciendo durante 50 años lo ha hecho con un sentido de largo plazo y cuáles son los factores que han incidido en ese largo plazo. Particularmente cuando se trata de ver cuál es el impacto del cambio técnico, de la tecnología, se trata de que ese resultado residual con el cual se mide el nivel de los cambios tecnológicos, de la productividad total de los factores, esté depurado de los movimientos de corto plazo, que no sea, digamos,
si yo tomo un crecimiento que en el punto de partida es una superdepresión y lo tomo al final, ese proceso de crecimiento es una superexpansión, indudablemente que yo voy a tener probablemente en esa medición un residual muy alto. Sí, pero es un residual alto, no originado en cambios tecnológicos de largo plazo, que son los que estamos interesados en detectar, sino simplemente en movimientos de corto plazo de variables que en alguna medida no tienen mucho que ver con el cambio tecnológico de largo plazo. Por ejemplo, el ciclo está muy expansivo y bueno, es que se están usando más intensamente y en mayor cantidad los factores de la producción. Pero todo ese crecimiento no tiene en principio nada que ver con el cambio tecnológico estructural o de largo plazo. Entonces, si el enfoque está dirigido a estudiar la tendencia o a dar algunas ideas y resultados con respecto a cómo se mueve la tendencia de una economía, cuáles son los factores, capital físico, capital humano, tecnología, rendimientos crecientes de escala, etcétera, que van determinando el crecimiento o el movimiento de esa tendencia, claramente, si los movimientos de corto influyen sobre lo de largo, colapsa ese objetivo de medir la tendencia, los factores explicativos de una tendencia de crecimiento de largo plazo. Porque esos resultados explicativos están no depurados, están contaminados por movimientos simplemente de corto plazo que suponemos no son persistentes, desaparecen y consecuentemente no deberíamos haberlos asignado al cambio tecnológico o a factores de largo plazo. Así que en cuanto se reconoce que hay relaciones fuertes entre los movimientos de corto y los movimientos de largo, conceptualmente gran parte del enfoque de fuentes colapsa, se derrumba, digamos. En este sentido, vamos a terminar comentando un interesante trabajo de tres economistas súper heterodoxos. Súper heterodoxos. Han Guillermo, que es uno de los autores, es un trabajo que se terminó a comienzos del 2011 y que se tituló Producto Potencial y Demanda en el Largo Plazo. Hechos estilizados y reflexiones sobre el caso argentino reciente. El caso argentino reciente va a ser el caso del 2003 al 2010. El trabajo, repito, se termina en el 2011. ¿Por qué es interesante el trabajo? Bueno, a mí me resultó interesante primero porque es un trabajo académicamente muy bien elaborado, muy bien elaborado. Y son de tres economistas sumamente heterodoxos, ya llevan el planteo de la heterodoxia a un límite, pero lo llevan a un límite teórico, a un límite conceptual, basado en cualquier cantidad de referencias bibliográficas del mainstream. Así que me pareció, ya desde hace 3 o 4 años venimos comentando este trabajo. Guillermo Hank ha sido alumno aquí de esta materia, por supuesto, y de la facultad. Allá por el 2013, creo, se organizó un seminario acá en la facultad donde participó él, participé yo, y bueno, y ahí discutimos, digamos, gran parte del paper y de las conclusiones del paper. Claro que ya el 2013, 2014, ahora lo veremos enseguida, ya el super pesimismo que refleja en forma intensa este paper, el super
perdón, el superoptimismo sobre el crecimiento económico argentino que refleja este paper, ya en el 2013-2014 estaba sumamente resquebrajado, sumamente debilitado, pero fue una discusión interesante. En este trabajo se plantean que los impactos del corto plazo sobre el producto potencial de nuestro país en este periodo, en esta primera década de este siglo, llámese 2003-2010, han incidido fuertemente. Y han incidido en un sentido unidireccional, o sea, los shocks de corto plazo, postula el trabajo, estuvieron originados básicamente en shock de demanda agregada. O sea, básicamente políticas fiscales, monetarias y de precios que generaban niveles de salarios, digamos, de distribución del ingreso, que generaban shock de demanda positivos, o sea, shock expansivo de demanda. Y esos shocks expansivos de demanda, postulan estos autores, han cambiado el producto potencial de la economía. Fíjense que la idea está interesante. El trabajo está escrito en el 2011. Como digo acá yo, el mensaje es súper optimista. Claro, en el periodo que analizan, o sea, 8 años, del 2003 al 2010, el PBI total creció casi un 70%. A la pucha. A tasas aproximadamente cercanas al 8% anual, sostenido, durante 8 años. Epa, acá estamos viendo si podemos crecer el 0,5% algunos de los últimos 3 años. Y no lo logramos. Entonces, claro, está bien de que la base 2002 es una base muy propicia para el superoptimismo posterior porque hubo una caída muy importante debido al colapso, a la crisis asociada al colapso de la convertibilidad en 2001-2002. En realidad, de hecho, entre promedios, el PBI computó, INDEC computó para el 2002 una caída promedio del PBI 2002-2001 del 11%. Sí, está bien, la base era muy baja. Pero igualmente el crecimiento fue excepcional. En el 2009, a su vez, Argentina y el PBI particularmente de Argentina y el comercio internacional de Argentina tuvo que absorber el shock internacional, para nada originado en factores internos, sino solo en factores internacionales, el shock internacional de la Gran Depresión. Recuerden que el año 2009, digamos, fines del 2008, principios del 2009, se considera que la economía global mundial entró en el periodo de la gran recesión. No llegó a ser una gran depresión como la de los años 30, pero sí una gran recesión, la más importante desde los 30 hasta el presente. Bueno, hasta el presente veremos qué pasa con este señor con coronavirus. Pero bueno, la idea principal de los autores fue que las políticas de demanda agregada, fuertemente expansivas, incidieron muy positivamente sobre el producto potencial y es como que el crecimiento argentino no tenía límites. Chau, había crecido 8 años al 8%. El trabajo implica que puedes seguir creciendo otros 8 años al 8%. ¿Por qué? Porque si se sigue con políticas de demanda agregada expansivas, esas políticas van a cambiar positivamente el producto potencial, va a ser una especie de creación de demanda agregada expansiva que genera su propia oferta. ¿Por qué su propia oferta? Porque cambia el producto potencial de la economía y cambia los factores de crecimiento de largo plazo. Veamos esto un poquito más en detalle para prácticamente ir terminando.
En el paper, que es un paper muy extenso, muy interesante de leer, sin duda, lógicamente que ha perdido, digamos, el optimismo, ha perdido la proyección implícita del paper, fue todo lo contrario de lo que sucedió en la economía después del paper. Bueno, ya vimos varios casos en nuestra materia de que cuando todo parece estar bien definido, bien explicado, definitivamente armado conceptualmente, los hechos se mueven exactamente en sentido contrario a ese armado. ¿No es así? Bueno, de cualquier manera, el paper ilustra de varias formas la idea central. Ustedes saben que en las políticas expansivas de demanda agregada, el mainstream de nuestros colegas tiende a decir cuidado con las políticas expansivas. Cuidado, porque cada economía tiene una NAIRU, una Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, o sea, una tasa que, superada la cual, ¿no? Digamos, si uno está con una economía muy expansiva y la tasa de inflación alcanza los niveles de la NAIRU, el mainstream dice que seguir expandiendo la economía, va a significar inflación y ya no más crecimiento, como puede haber sido en el momento anterior, hasta llegar a la NAIRU. Bueno, los autores contraatacan esta idea con bastante material conceptual y empírico, y dicen que de hecho es muy difícil definir el nivel de la NAIRU, y más aún de medirlo para un caso determinado en un periodo determinado. Entonces, si es difícil medirlo, que no sea un límite. Sabemos dónde está. Estará más abajo, estará más arriba. Así que es un poco audaz, dicen ellos los autores, que el mainstream diga no, basta con políticas de demanda agregada expansiva. Porque de aquí en adelante lo único que generan es más inflación, y esa inflación más alta va a generar más desempleo. Así que paren. Los autores consideran que, como les decía, muy difícil de definir y de medir, pero dicen que en particular en Argentina la oferta de trabajo tiende a ser muy flexible, tiende a ajustarse a los niveles de demanda de trabajo. Y para ello citan fuentes de flexibilidad. Por ejemplo, cambia el tamaño del sector informal, trabajadores que pasan de informales a formales, si es que la demanda en el sector formal es suficientemente creciente. Los niveles de desempleo y subempleo, tanto abierto como oculto, porque puede haber fenómenos de subempleo disfrazados o de desempleo disfrazados, que también dependen si quedan en esa situación de desempleo y subempleo o pasan a ocuparse según los niveles de la demanda. Las tasas de actividad, que generalmente aumentan cuando aumenta la actividad económica y aumenta la demanda agregada. Las migraciones internas y externas de mano de obra desde Bolivia, Paraguay, Uruguay, entre provincias y entre sectores y entre plantas industriales. Entonces, los autores defienden que hay una gran flexibilidad y una gran posibilidad de ajustar los niveles de oferta laboral a los niveles de demanda laboral. Entonces, claro, yo le meto a la maquinita, le meto las políticas fiscales y monetarias expansivas,
le meto a expandir la demanda agregada y aparece la mano de obra que se necesita para no generar presiones inflacionarias o de aumentos de los niveles de costos salariales, etcétera, muy altos. Otra cuestión que analizan los autores. Los autores generalmente dicen, el mainstream, ¿cómo razona? Si un país quiere crecer, tiene que aumentar la productividad de sus factores de la producción. Y esencialmente tiene que aumentar, digamos, la productividad del trabajo. Entonces, claro, va a crecer el producto per cápita. Perdón, les voy a mostrar algo, un slide, antes de continuar con este tema, sobre los cambios en las tasas de actividad. Fíjense cómo ellos acompañan este gráfico. El periodo que interesa, bueno, en este caso interesa todo el periodo, pero ellos consideran que en Argentina la tasa de actividad, o sea, la población económicamente activa con respecto a la población total en el país, aumenta cuando aumenta el producto. Fíjense, acá tenemos este periodo este periodo de los 90, por ejemplo, de cierto crecimiento a lo largo de los años buenos de la convertibilidad, y acá hay un ascenso en la tasa de actividad. Es como que la demanda agregada subió, la demanda agregada se expandió, pero creó su propia oferta, porque aparece una oferta laboral más alta. Y después el periodo de ellos, o sea, este crecimiento acá está la estabilidad o la caída de la gran recesión del 2009, pero este formidable crecimiento, alrededor del 70%, y fíjense cómo la tasa de actividad también pega un salto fenomenal. Entonces, es como que aumenta la demanda agregada, pero aumenta la oferta agregada, porque aumenta la cantidad de mano de obra disponible para trabajar. Sigamos. La causalidad entre crecimiento y productividad de los factores, particularmente productividad del trabajo. Ustedes recuerdan la ley de Ockham, que ellos la citan permanentemente, que cuando el producto está relacionada muy con la economía de Estados Unidos, pero para cada crecimiento de 3 puntos en el nivel del Producto Nacional, hay una tasa de crecimiento de 1 punto porcentual en la tasa de empleo. O sea, que a medida que crece el producto, aumenta la productividad del trabajo, que es esa productividad del trabajo que es P sobre L, la productividad media del trabajo. ¿Y por qué aumenta? Porque el producto crece al 3 y el empleo al 1. Gran parte de eso ellos consideran que en toda economía hay, a través precisamente de movimientos cíclicos, hay procesos de holding o disholding de trabajo. Por ejemplo, si hay una economía que cae cíclicamente, generalmente, como hay restricciones y costos con el tema de despedir trabajo y después volver a ocuparlo cuando el ciclo se da vuelta, hay una proporción importante de la fuerza laboral que está como ahorrada, retenida en las empresas. No pasan a ser desempleados, pero pasan a ser niveles de trabajadores con productividad media baja. Pero baja porque no hay niveles de producción suficientemente altos. Por el contrario, si la demanda es muy activa y muy expansiva y el producto crece mucho, los autores razonan que ese holding desaparece. Esos obreros que tenían baja productividad pasan a tener una productividad alta y consecuentemente la productividad media de todos los empleados, tal cual son medidos, independientemente de que algunos en la fase recesiva tengan baja productividad, esa productividad media sube. Y eso significa también, precisamente, fijémonos acá, fíjense,
acompañan esta curva, ellos. Productividad media del trabajo en la industria, 97-2010. De nuevo estamos con el periodo. Acá estamos hasta el 2003, acá estamos en el valle del 2002. En la productividad media del trabajo, claro, acá había un gran nivel de hoarding, de trabajadores que no estaban desempleados explícita o abiertamente, pero en alguna medida estaban desempleados retenidos en las plantas industriales. Pero, claro, cuando vienen las políticas expansivas de demanda agregada, ese hoarding desaparece, esos obreros están empleados y con altísima o con alta productividad media, entonces la productividad media de todo el conjunto laboral sube. Y de nuevo, acá la demanda que está detrás de esta curva de crecimiento está generando, digamos, un crecimiento de la oferta agregada. Vayamos a una otra relación de causalidad. Los autores dicen, claro, el mainstream dice que para crecer hay que invertir. Si no se invierte, ¿cómo se va a crecer? Claro, pero ellos consideran que esta relación, hay una superendogeneidad entre estas dos variables, crecimiento del producto de inversión, ellos dicen que para invertir hay que crecer. Ellos dicen, si una empresa que tiene plantas terminales para producir autos, y de pronto baja la tasa de interés real a la cual puede obtener financiamiento. El mainstream diría que aumenta la inversión, porque mejora o disminuye el costo de invertir. Ellos dicen que no, que si esa empresa proyecta de que su demanda de automóviles en los próximos 8 años va a ser alta y en crecimiento, ahí sí va a invertir. Pero si proyecta que va a estar estancada o va a estar en caída, esa variación en la tasa de interés, el costo de oportunidad o el costo de invertir, no le interesa para nada, no va a invertir. Entonces, realmente se va a invertir cuando hay crecimiento. Entonces, ven cómo también acá se da vuelta, se produce un proceso reverso en la causalidad. Para invertir, una economía tiene que crecer. Nadie va a invertir en una economía que no crece. Y no tanto por pequeñas diferencias entre las tasas internas de retorno de los proyectos de inversión y las tasas de interés. Bueno, 3 minutos más para terminar finalmente el tema. Ese superoptimismo no se convalidó para nada después del 2010. En el 2011 hubo un crecimiento modesto, bueno, modesto para aquellos crecimientos, más o menos el 4%, y desde 2012 la economía argentina se ha introducido en un dificilísimo proceso estanflacionario. El producto en el año pasado es más bajo que el producto en el 2011. Y por supuesto, con tasas de inflación persistentemente altas y creciendo. Entonces, por alguna razón, la continuidad de esas políticas expansivas de demanda agregada dieron un resultado completamente distinto desde el 2011 en adelante, del que dieron entre 2003 y el 2011. Eso nos permite terminar con dos colorarios sobre esta limitación conceptual del enfoque de fuente. Si las relaciones entre ciclo y tendencia existen, perdón, nuestro corolario es, las relaciones entre ciclo y tendencia efectivamente existen, no se pueden negar.
pero según las circunstancias, puede haber covariaciones positivas o covariaciones negativas. Políticas cíclicas expansivas pueden cambiar positivamente la tasa de crecimiento de largo plazo o pueden cambiarla negativamente. Así que hay que ser prudente, precavido, intelectualmente inteligente y analizar cómo se está moviendo la realidad para ver realmente cuál es la dirección de las relaciones que existen entre ciclo y tendencia. Ahora, cuando esas relaciones son fuertes, el enfoque de fuentes colapsa, colapsa. Ya no se puede, no hay forma, o habrá que buscar otras formas, digamos, de buscar separar, digamos, aquellos factores de largo plazo, tecnología, inversión en capital físico, inversión en capital humano, learning, para tratar de ver si se trata de el resultado de persistencias de shocks de corto plazo o si se trata efectivamente de movimientos estructurales, sistémicos o de largo plazo. Bueno, espero que no haya habido demasiadas errores y dificultades y de cualquier manera si llegan a tener particularmente algún problema con algún video en particular, siempre pueden ver, digamos, comunicarse con Guido y ver si los podemos corregir. Terminamos acá entonces.